Estudios culturales y vocación política, de John Beverly. Para comenzar, ¿quién es John Beverly? John Beverly es un crítico literario y cultural en la Universidad de Pittsburgh, donde es profesor de literatura y estudios culturales españoles y latinoamericanos. Fue influyente en la cofundación del Grupo de Estudios Subalternos de América Latina. En su trabajo está comprometido con cambios revolucionarios que terminen con las diferencias de ricos y pobres en América Latina y formen una nueva y revolucionaria cultura democrática, correspondiente a las revoluciones democráticas, económicas y políticas de los pueblos. Tiene un doble énfasis en la democracia y el pueblo, los trabajadores, las masas, los de abajo, la multitud y el que él designa como subalterno. John Beverly da inicio con las reflexiones de la escuela de Birmingham en Inglaterra, que en cierto sentido fue el modelo fundador de la idea de los estudios culturales como un nuevo espacio disciplinario. La escuela de Birmingham tenía dos componentes teóricos. Uno es el tipo de trabajo que hacían los historiadores asociados al marxismo inglés. Por ejemplo, el libro de Thompson, The Making of the English Working Class, o la sociología desarrollada durante el periodo del gobierno laborista, representada sobre todo por Raymond Williams. El otro componente fue el impacto del pensamiento estructuralista y postestructuralista de las ciencias sociales. John Beverly, durante su experiencia en la Universidad de Pittsburgh, sostiene que estaba sustentado por dos lógicas. Por un lado, lo que él considera el fracaso del programa de literatura comparada y el sentimiento general de que las humanidades estaban cansadas, que ya no funcionaban como debían hacerlo tradicionalmente para producir subjetividades burguesas, que ya no interesaba tanto el canon. Las nuevas preocupaciones críticas dentro de las disciplinas estuvieron asociadas a la creciente presencia detrás de las cátedras universitarias de la llamada generación de los 60, que procuraba continuar el proyecto de nueva izquierda, definido en términos generales por el deseo de trasladar la agenda de los 70 a la universidad para criticar a las disciplinas, democratizar estructuras, modificar requisitos, desmantelar el canon y crear nuevos espacios para trabajar con más libertad. La otra lógica que intervino en la globalización de manera en que todos los fenómenos se asocian con ella afectan al currículum tradicional universitario y que cambian la relación de la universidad hegemónica. Entonces, lo que John Beverly añade es que había una especie de coincidencia objetiva entre un proyecto izquierdista de trasladar la agenda de los 70 a la universidad y un proyecto neocapitalista de reforma educacional. Un elemento clave que John Beverly menciona en su texto es la cultura popular. Un elemento clave en la vocación política de los estudios culturales era la cuestión de cultura popular. Como se sabe, la Escuela de Frankfurt, aunque origina el estudio académico de la cultura de masas, tenía una visión negativa de esa cultura. Pensaba en ella como una especie de lavado de cerebro capitalista. Frankfurt fue la introducción a las posibilidades de estudios culturales, pero tenía que salir de la visión negativa de la cultura de masas. Había otra tradición marxista de valorización de cultura popular, la de Frente Popular, pero esta tradición enfatizaba la cultura popular en el sentido de folclore, la música afroamericana, el jazz, folk music y no rock, soul o country, es decir, la música que dependía tanto en su forma como en su modo de circulación de los medios capitalistas. Era políticamente aceptable escuchar jazz o folk music porque eran músicas del pueblo relacionadas con formas sociales supuestamente precapitalistas o al margen del avance del mercado capitalista, en vez de ser productos urbanos comerciales. De ahí, por ejemplo, la famosa distinción entre cultura de masas y cultura popular, que ha creado tantas confusiones innecesarias y dañinas. Sin embargo, para John Beverly, la valorización de lo popular en la crítica cultural Frente Popular fue un modelo más fecundo, más democrático para los estudios culturales que la Escuela de Frankfurt. John Beverly hace la discusión de las tensiones y contradicciones
de las perspectivas latentes dentro del proyecto, con una de las observaciones en particular sobre la relación entre estudios culturales y lo que ha venido a llamar estudios subalternos. En los acercamientos que tuvo en los estudios culturales aparece la posibilidad de contradicción acreedor a la categoría de los subalternos en relación al tema de la cultura popular. Como se sabe, esta categoría viene de Gramsci en una de las páginas claves de los cuadernos de la cárcel sobre la historia de Italia. ¿Qué representan los estudios subalternos para John Beverley? Según Beverley, los estudios subalternos representan una alternativa posible de articular las preocupaciones de los estudios culturales con una carga política más precisa. Esa carga política se refiere a la posibilidad de crear bloque histórico potencialmente hegemónico a la que los estudios culturales habrían renunciado, perdiendo su dimensión revolucionaria. La idea es que los estudios culturales pueden ser un lugar de rearticulación de las políticas estatales que tengan como objetivo contribuir a la creación de las condiciones necesarias para que estos grupos accedan y participen en el espacio público. Beverley hace una discusión del proyecto de Néstor García Canclini que parece la articulación más importante y de más influencia de estudios culturales en el ámbito latinoamericano. García Canclini acepta que hay una creatividad autónoma en la cultura popular que no es simplemente cuestión de manipulación y que la cultura popular y de masas son sitios culturales realmente importantes en el mundo actual. Lo lógico de los estudios subalternos presupone la posibilidad de que pueda crearse un nuevo bloque histórico potencialmente hegemónico, mientras que el proyecto de García Canclini y en general los estudios culturales presupone que la nueva etapa del capitalismo es más allá del bien o del mal, simplemente la nueva condición de vida, algo inevitable como beber agua y comer. Pero ¿cuál es en realidad el deseo de García Canclini? Es contribuir a una reformulación pragmática de izquierda en las condiciones actuales impuestas por la globalización y los cambios culturales que ha producido. Los estudios culturales funcionan no solo en relación a los organismos estatales,